Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Evangelio según Mateo. Vamos a continuar en el capítulo 4, seguimos avanzando. La verdad es que está siendo muy precioso todo lo que estamos viendo aquí en estos textos. Vamos a ver ahora Mateo capítulo 4, versículo 12 hasta el versículo 17. Lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta. Luego de leer vamos a orar y luego vamos a comenzar. Mateo 4, 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Gracias, Carlos. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te agradecemos por esta hermosa reunión que estamos teniendo, todo lo que hemos podido compartir. Hemos llegado al momento de la exposición bíblica. Te ruego que nos guíes, que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento para poder comprender las verdades universales encontradas en este pasaje, junto con sus implicaciones prácticas para nuestra vida, que podamos comprenderlas, ser persuadidos hacia ellas, hacia la verdad, poder creerlas de todo corazón y de esta manera entonces ponerlas en práctica en nuestra vida para que de esta manera podamos crecer. Que tu palabra pueda impactar nuestras vidas, que lo que vamos a ver de Cristo en este pasaje pueda realmente impactar nuestros corazones y realmente pueda generar un cambio profundo en cada corazón, en cada alma, Señor. Y si hay alguien que hoy no te conoce, a través de este pasaje pueda llegar también a la salvación. Pido que nos ayudes, que nos asistas, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es El comienzo del ministerio del Mesías. Hay un momento en la vida que sé que muchos han pasado y que probablemente lo recuerden todavía, aunque haya sido hace mucho tiempo. Me refiero a aquellos que le ha pasado el comenzar en un nuevo trabajo, ¿no? En una empresa, en un lugar grande o pequeño, pero un comienzo, un nuevo trabajo. Si bien en mi caso, lo digo por mí, yo tenía un poco de experiencia laboral por algunas pasantías y changas que había hecho, cuando entré en un trabajo hace ya varios años atrás, no importa, 20 años más o menos, pero había entrado a trabajar en un laboratorio de productos medicinales y cuando entré, ¿no?, a trabajar en ese lugar y bueno, me llevaron a recursos humanos y me entregaron un uniforme que me iba a poner, el casco de seguridad, los zapatos de seguridad y todo eso, ¿no?, que me daban, me di cuenta que ese trabajo era distinto a lo que yo había hecho antes, a las changas que había hecho, a las pasantías que había tenido. Entendí que era un trabajo en el que si me esforzaba iba a poder durar mucho tiempo. Y aparte me interesaba porque, bueno, el salario que pagaban en ese momento no era malo y me pareció, dije, wow, es mucha plata para lo que yo estaba acostumbrado a ganar en los trabajitos que hacía. Ahora, debido a mi inexperiencia, porque era la primera vez que trabajaba en un lugar así y que era joven, hay algo que no me olvido nunca de lo que fueron esos primeros días, eran los nervios que sentía. ¿Cuál era mi mayor temor? Que no me quería mandar ninguna macana, no quería hacer ninguna cosa mal. Me acuerdo que trabajábamos hasta los domingos y en particular justo el primer domingo era mi cumpleaños y entonces le digo a mi jefe si me va el domingo o no, y mi jefe era muy bueno, un hombre muy agradable, pero también medía como 2 metros, así un hombre, tenía un apellido medio extraño, y me acuerdo de haber hablado con él y no sabía, le hablo, no le hablo, le digo si puedo faltar el domingo.
y me acuerdo que le hablé y me miró, me dice, no sé, y bueno, después me lo hacía medio en broma, pero bueno, era ese miedo, ¿no? No quería pifiar en nada porque mis jefes quería que tuvieran un buen concepto acerca de mí. Me acuerdo que al principio casi no quería parar ni para comer, ni para ir al baño, es como que estaba ahí todo el tiempo queriendo portarme bien. Bueno, con el tiempo fui perdiendo ese temor, uno un poco se relaja, ¿no? Y también, ¿no?, con el aprendizaje que fui, a medida que fui avanzando en el tiempo, supe bien lo que tenía que hacer y aparte cómo hacerlo de forma adecuada. Un poco me relajé en cuanto a los nervios, pero intentaba siempre ser esforzado, diligente y cumplir con mis tareas y que mis jefes vieran que lo hacía de buena manera. Así todo, por más que intentaba ser diligente, intentaba hacer todo bien, no lo hice todo de manera correcta, por más que uno intentara y hacerlo de bien. Pero bueno, pienso que en ese momento, durante ese tiempo, mis líderes, mis jefes, supervisores y también mis compañeros me tuvieron mucha paciencia hasta que fui aprendiendo, ¿no? Algunas veces me mandaban una macana y bueno, eso como que me ayudaban y me decían, bueno, está bien. Siempre me decían, bueno, se equivoca o no se equivoca el que no hace nada y me intentaban alentar como para que siguiera haciendo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque como leímos, también aquí tenemos el comienzo de una labor, de un trabajo, en este caso, de Jesús. Él arrancó, como estamos viendo aquí en este pasaje, su ministerio público, pero en el caso de él con una grandísima responsabilidad. Algo que yo no podía hacer y que ninguno iba a poder lograr. El hecho de no fallar en nada, incluso desde el inicio de la tarea. Como decía recién, con el tiempo fui errando cada vez menos, pero a veces del comienzo no fallar es difícil. Bueno, él no podía fallar en nada. Por así decirlo, era como que él tenía que ser el empleado del mes durante todo su servicio. Siempre hacer todo de manera perfecta y excelente. Obediente en todo aquel que lo envió, que era el Padre. Y haciendo todo de acuerdo a las directivas recibidas de lo alto. Para eso era muy importante, como estuvimos viendo, la obra del Espíritu Santo sobre su vida, que lo empoderó para completar cada obra con éxito, a pesar de las limitaciones físicas que podía tener por haber optado, sin dejar su naturaleza divina, una naturaleza humana. Como veremos en esta tarde, el inicio de él fue excelente, pero esto claramente mostraría, o era como un adelanto a entender, y vamos a verlo luego durante todo el desarrollo del Evangelio, que no sería diferente este comienzo perfecto a lo que iba a ser todo el desarrollo y hasta el final de su trabajo, de su ministerio en este mundo. Jesús iba a cumplir con excelencia su servicio terrenal y con eso demostraría justamente que Él era el enviado de Dios para salvarnos, aquel Mesías que tanto el mundo esperó. Esto es lo que Mateo va a contar en parte en esta porción. Y con esto dar un testimonio seguro a su audiencia original de por qué el Señor era digno de toda confianza, porque Él realmente era el Mesías y lo mostraba incluso a partir de su ministerio público. Pero a su vez también a través de este pasaje dando un modelo de cómo debería procurar andar cada creyente que por medio de la fe quiere servir a Dios de una manera eficaz. Uno dice, bueno, ¿cómo puedo servir a Dios también de una manera eficaz? Bueno, este pasaje también nos va a ayudar en eso. Así que por todo esto te animo a seguirme con atención porque estoy seguro de que este sermón puede ser de mucha edificación para nuestras vidas. El tema del sermón es el siguiente. El comienzo del ministerio público de Jesús demuestra que es el enviado de Dios. Repito, el comienzo del ministerio público de Jesús demuestra que es el enviado de Dios. ¿Cómo lo demuestra? El texto presenta dos maneras que son las que vamos a ver hoy. ¿Está bien? ¿Me escuchan bien? ¿Allá en el fondo? ¿Bien? ¿Se durmió el gordito ya? Bien, estamos bien entonces, va a poder escuchar mejor. Vamos a ver entonces la primera manera en cómo se nos demuestra que el comienzo del ministerio de Jesús llegó a verificar que Él es el enviado de Dios. Lo primero es que Él sirvió en el tiempo y lugar indicado. Eso lo vamos a ver versículo 12 al 16. Él sirvió en el tiempo y lugar indicado. El pasaje comienza hablando acerca de algunos movimientos de Jesús a partir de un hecho que acontece. Fíjese, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea.
Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Para poder entender esta porción, me tomé un tiempo y vamos a verlo juntos, pienso que hace falta considerar dos cosas muy importantes. La primera es recordar algo que ya estuve comentando en textos anteriores y que es muy importante entender para poder interpretar. Es muy importante eso. A ver, si bien los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, narran historias relacionadas con la vida de Jesús, no apuntan a hacer una biografía completa respecto a todo lo que él hizo mientras estaba en el mundo. No es eso. Sino que lo que ellos relataron, o lo que escribieron y que podemos leer, se enfoca en los propósitos que cada evangelista tenía en mente respecto a lo que deseaba enseñarle a su audiencia original. Ese era el punto. Lo que cada uno escribió era pensando en el foco, en el propósito de lo que quería transmitir a su audiencia original, sea cual haya sido su audiencia original. Simplemente como para entender un poquito esto, para ver que esto es así, podemos ver, no en Mateo, sino en el Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 30-31. Ahí Juan hace un breve resumen de esto que acabo de decir, justamente de una manera bien clara. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Ven? No está todo escrito. También pasa lo mismo con los otros evangelios. Y aquí está el otro punto. Pero estas se han escrito con un propósito. ¿Cuál? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí está lo que decía recién. Juan dice, escribe algunas cosas, no todas, pero las que escribí es con este propósito en mente. Así debemos entender Mateo, Marcos, Lucas y Juan de la misma manera. Teniendo en cuenta eso, es evidente que no debemos ver ni a este libro ni a los otros 3 de los evangelios como si fueran bitácoras, donde se fueron anotando de forma cronológica cada una de las historias en la vida de Jesús. Los evangelistas van tomando cada evento y cada enseñanza, lo van registrando o lo que han registrado, los cuales sí sabemos que son completamente ciertos, eso no se pone en tela de juicio, pero en un orden específico, de acuerdo a la enseñanza que cada uno quería dar. Y esto es importante porque incluso esto resuelve varias dudas de las que se tejen respecto a diferencia entre algunos relatos paralelos entre los evangelios. A veces se trata de que cada uno tomó cierta situación dentro de un evento porque tenía que ver más con lo que querían explicar. O a veces incluso uno dice, bueno, cuando lee algunos eventos dice, pero son muy diferentes. Bueno, a veces ni siquiera se tratan del mismo evento, sino que son eventos diferentes, simplemente que son cuestiones que se fueron repitiendo en la vida de Jesús y que cada uno utilizó y contó para el propósito de lo que quería hablar. ¿Se entiende eso? La segunda cosa importante, esa es la primera. La segunda, ahora ya volviendo a nuestro pasaje, es poder analizar el texto para comprender que, si bien cuando leemos estos primeros versículos de forma rápida, pareciera que el relato como que tuviera una continuidad de tiempo breve, en verdad no es tan así. Eso es una peculiaridad que, por ejemplo, encontramos Marcos, muchas historias ligadas que van avanzando rápidamente, pero aquí no es tan así. Y miremos esto con mayor detenimiento para ver que en este caso no es así. Podemos notar, por un lado, que el tiempo ha ido corriendo, porque si se acuerdan, la última vez que Mateo había mencionado a Juan el Bautista, ¿qué se nos había dicho? ¿Dónde estaba él? Él estaba predicando y bautizando personas, ¿dónde? En el río Jordán, ¿se acuerda? Allí en el desierto, en el río Jordán. Pero aquí en este pasaje, como estamos aquí revisando, fíjense que ¿qué es lo que nos dice? Que Jesús oyó que Juan estaba preso. La última vez que se nos mencionó estaba en el Jordán, predicando y bautizando, aquí se nos dice que estaba preso. Es claro entonces que pasaron cosas entre ambos textos. ¿Y qué cosa? Bueno, por Mateo, lo que sabemos que pasó solamente es que entre el momento que Juan estaba predicando y bautizando en el río Jordán y ahora que está preso, ocurrió la tentación de Jesús que vimos la semana pasada. Pero también ocurrieron otras cosas en medio de estos 2 eventos, de Juan bautizando en el río Jordán y Juan preso. Eso lo podemos conocer a través de otros relatos. Por ejemplo, a través del apóstol Juan, notamos, por ejemplo, en el Evangelio según Juan,
que dice, y se nos cuenta a Juan, que hubo un grupo de religiosos que, por ejemplo, fue a consultarle a Juan el Bautista respecto a su identidad. Esto pasó entre ambos eventos. Fíjese en Juan capítulo 1, versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan, está hablando del Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Bueno, esta historia pasó entre medio de las dos historias de Mateo. También el mismo Juan el Bautista, identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es otra situación que pasó entre el intervalo de estas dos situaciones. Fíjense que después de que Juan se identifica que él no es el Cristo, dice capítulo 1, versículo 29, al día siguiente vio Juan, nuevamente está hablando Juan el Bautista, vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra historia que ocurre entre medio de los dos relatos de Mateo. Ya había acontecido también entre estas dos historias el primer milagro que el Señor realiza allí en las bodas de Caná, en Juan capítulo 2, versículo 1 al 10. Y también acontece un momento de tensión con los líderes religiosos donde Jesús realiza la primera purificación del templo, en Juan 2, 13 al 22. Como le decía, es un asunto importante y luego vamos a ver desarrollado. Cuando a veces leemos la purificación del templo pensamos que es un solo evento y no, ocurrió más de una vez que Jesús purifica el templo y la primera vez ocurre en Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. Además también en Juan capítulo 3, versículo 1 al 15 se nos cuenta sobre la famosa charla privada que Jesús tiene con un líder religioso como Nicodemo, de lo cual hace un ratito veíamos en la lectura pública, en Juan capítulo 3, versículo 1 al 15. Bueno, estos son algunos eventos importantes en ese intervalo de tiempo. Pero hay uno más que entonces dijimos que es un evento que Mateo alude. Dijimos que Mateo cuenta cuando Jesús oyó que Juan el Bautista había sido arrestado, estaba preso. Evidentemente hay algo que aquí nos empieza a mencionar, es que ya había acontecido que Juan estaba encarcelado. ¿Quién fue el responsable de eso? Bueno, fue Herodes. ¿Cuál fue la causa? Bueno, este gobernante estaba enojado con Juan el Bautista porque Juan lo había acusado, con razón era algo verdadero, de que Herodes había tomado a Herodías, que era la mujer del propio hermano de Herodes, que se llamaba Felipe. Así nos cuenta Mateo en capítulo 14, versículos 3 y 4. Más adelante él vuelve a contar sobre esa historia. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Ahora, ¿quién era este gobernante del cual aquí se nos está hablando? Bueno, Mateo lo identifica en capítulo 14, versículo 1, como Herodes el tetrarca le llama. Los historiadores indican que este Herodes, el tetrarca, se trata, o también es conocido en la historia como Herodes Antipas. Este era hijo de Herodes el Grande. ¿Ustedes se acuerdan que ya hemos hablado quién era Herodes el Grande? Ya lo habíamos visto anteriormente, era aquel que había mandado matar a los niños en Belén, aquel que había perseguido, querido asesinar a Jesús. Bueno, ese ya murió para este momento de la historia. Ahora justamente estamos hablando de su hijo, Herodes el tetrarca. Este hombre, Herodes, gobernaba, era tetrarca. El tetrarca es la idea de un gobernante. Gobernaba sobre Galilea y sobre Perea, que eran dos provincias en aquella región. Al igual que su padre, él fue puesto en esa función por Roma, ¿no? Roma era el que autorizaba quién estaba como gobernante en cada lugar. Bueno, algo que sí se asemeja mucho con su padre, que era un hombre malvado, tan malvado como lo era su mujer Herodías. Y de ello vamos a hablar más adelante en el capítulo 14, como dijimos, ¿no? Vamos a ver más detalles acerca de estas dos personas. Él había metido preso a Juan a causa de haber condenado la inmoralidad, de haber agarrado a la mujer de su hermano, junto con otras atrocidades que al parecer había cometido, como se indica en Lucas capítulo 3, versículo 19 al 20. No solo por esta situación, sino por otras cosas que Herodes Antipas había hecho, había llegado al punto de que él lo había metido en prisión a Juan.
una prisión de la cual él no va a salir, va a ser asesinado en prisión por causa de Herodes y de Herodías, como vamos a ver más adelante. Fue entonces que cuando dice, volvemos a nuestro texto, ¿no? Que cuando Juan es puesto bajo prisión, que como indica aquí el texto, Jesús regresó a Galilea, así dice. Pero también, fíjense que dice, volvió a Galilea y luego dice, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Así dice el texto ahí, ¿no? Entre el versículo 12 y versículo 13. Bueno, aunque aquí entre un versículo y otro pareciera no haber pasado nada, aquí también hay que hacer un parate, porque aunque nuevamente no veamos mucho, porque dice volvió a Galilea y dejando a Nazaret, no pareciera que todo junto, en realidad ahí entre medio de ese llegada a Galilea y dejar Nazaret, también ocurrieron cosas, otros asuntos también, otros eventos importantes. Por ejemplo, podemos saber por Lucas, capítulo 4, versículo 14, cuando él dice que llega a Galilea, bueno, él comienza a predicar en las sinagogas. Fíjense en ese relato paralelo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, lo mismo que cuenta Mateo, y que dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Además, en ese tiempo en Galilea, se nos cuenta en Juan capítulo 4, versículo 49 al 54, que Jesús sana al hijo de un noble. Por último, también podemos saber que él estando todavía en Nazaret, allí en Galilea, pero en la ciudad de Nazaret, es cuando al predicar en una sinagoga, la gente rechaza tanto su enseñanza que hasta quieren matarlo. Eso lo tenemos en Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Estando en esa región, estaba predicando en la sinagoga. Ese día predica ahí en Nazaret. Y se levantó a leer. Ahora fíjense cómo sigue el relato, versículo 28. Al oír estas cosas, lo que Jesús estaba enseñando, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo, o sea, para tirarlo y matarlo. Mas Jesús pasó por el medio de ellos y se fue. Este es un poco el motivo de por qué dice aquí luego, y dejando Nazaret. Bueno, en parte es por esta situación. Es a partir de este acontecimiento que Mateo retoma entonces el relato como que leímos, al salir de Nazaret. Cuando él está diciendo al salir de Nazaret es a causa del fuerte rechazo que recibió. Es que entonces cuando recibe ese rechazo en Nazaret, que el Señor define mudarse a otra ciudad de Galilea, que ¿cuál es? Capernaum. Otra ciudad. Y es muy importante esta ciudad. El apóstol nos cuenta acerca de este lugar que era una ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Para la época de Jesús, dicen los historiadores que era una ciudad floreciente y muy próspera. Incluso es la ciudad donde vivía justamente el mismo Mateo. Ya vamos a verlo más adelante en capítulo 9, versículo 9. Es allí en Capernaum donde Mateo trabajaba como publicano y donde Jesús lo llama para que sea uno de sus discípulos. Pero eso va a ser otra historia. Si bien para ese entonces la región pertenecía a Galilea, como estamos viendo aquí, de acuerdo a los escritos del Antiguo Testamento y que aquí cita a Mateo, ese lugar había sido otorgado a las tribus de Zabulón y de Neftalí. Es en este territorio donde por un tiempo importante Jesús va a llevar a cabo su ministerio terrenal, tal como va a ir relatando en el libro. O sea, esto aquí como que comienza una primera época de su ministerio, donde el lugar desde donde él trabaja es desde Capernaum. Él habita desde ahí y de allí él empieza a visitar varias regiones, pero siempre se le llama el ministerio en Capernaum porque es donde él vivía y desde donde él iba sirviendo en ese momento. Lo que restaría por preguntarnos sería, ¿pero por qué Mateo explica esto en particular, esta sección, ¿no? Todo muy lindo, toda la historia, pero ¿por qué explica esto? ¿Y por qué incluso descarta hechos que, como vimos, otros de los evangelistas no lo descartan, sino que lo cuentan? ¿Por qué? ¿Por qué Mateo cuenta esto? ¿Por qué no cuenta algunas cosas que los otros cuentan? Bueno, analicemos algunos detalles que nos van a ayudar a responder esta idea, qué es lo que Mateo tenía en mente para su enseñanza.
Primero, si usted lee ahí conmigo, si lo ha leído, se ha dado cuenta seguramente que hay una clara omisión de un lugar central en la historia, incluso sabiendo que es un lugar que Jesús ya había transitado, porque en otros textos recién lo mencionó al pasar, pero aquí Mateo no nombra. ¿Qué lugar no nombra Mateo hasta acá? No menciona Judea y no menciona, lo cual llama mucho la atención, Jerusalén. Ya dijimos de que Jesús había purificado el templo, así que tuvo que ir a Jerusalén, pero Mateo no cuenta nada, ni de Judea, ni de Jerusalén. Y eso es muy notorio, justamente en la historia. Fíjense que no habla de ello, habla de Galilea, habla de Nazaret, habla de Capernaum, pero no habla nada de Judea ni Jerusalén. Y esto es muy notorio porque ya hemos visto hasta acá, hasta donde llegamos a este momento, que Jesús es el rey de los judíos. Vimos que él era el heredero legítimo al trono de David. Y por medio de este pasaje vemos a Jesús iniciando el ministerio público. Entonces podríamos nosotros decir, bueno, ¿dónde esperaríamos encontrarlo si él es el rey de los judíos, si él es el heredero legítimo al trono de David y si él comienza ahora públicamente a manifestarse? ¿Dónde nos esperaríamos encontrarlo si no yendo a Judea, testificando justamente de su linaje real, linaje que ya conocimos por el comienzo del primer capítulo, haciendo señales portentosas como va a hacer en este lugar y en definitiva haciendo ¿qué cosa? Reclamando el trono. Si él es el rey y él ya está, ¿por qué no va a Judea? Y dice, bueno, acá estoy, el rey apareció. ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué en vez de ir a Judea y Jerusalén, Mateo nos cuenta que anda por otro lado dando vuelta? Bueno, eso no es lo que acontece, no pasa eso, al menos no es donde pone el foco Mateo. Jesús arranca su trabajo, pero Mateo quiere hacernos ver que todavía lo hace lejos de Judea. ¿Por qué? Porque no es la voluntad del Padre que así sea. No es la voluntad del Padre que todavía haga eso. Ya Él va a ir a hacer su tarea en Judea, en Jerusalén, pero, y vamos a verlo más adelante, no va a ir allá todavía, lo va a hacer más adelante, pero no va a ir con la idea de ocupar el trono que realmente le correspondía. ¿Se acuerdan que justamente fue la tentación que le hizo Satanás? Ya te podés sentar al trono si postrado me adorás. Él dice, no es tiempo todavía de ocupar el trono porque no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no es que todavía yo ocupe el trono. Incluso va a demostrar, más adelante vamos a ver, de que él sí dentro de un tiempo, un tiempo después, va a ir a Jerusalén, pero no va a ir a sentarse en el trono, sino que él va a ir a entregar su vida por el pueblo que vino a salvar. Todos estos primeros capítulos vamos a ir viendo lo que él trabaja y sirve allí por la zona de Capernaum, pero fíjense que en capítulo 16 en adelante vamos a ver que la historia cambia y ahí sí él empieza a enfocarse en otra parte de su ministerio, ya en Jerusalén, pero fíjese lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Ahí es como que comienza una nueva parte de su historia. ¿Pero qué dice? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Ven? Esa era la voluntad del Padre, que Él va a ir a su tiempo a Jerusalén, pero para morir, no para ocupar todavía el trono. Por el momento, ahora, sí, habiendo claro eso, sabemos entonces que el Espíritu lo está guiando, pero lo está guiando para que sirvan ¿dónde? En las regiones de Galilea, allí en Galilea de los gentiles. En medio de los gentiles, enfocado principalmente en judíos mestizos de la región, pero claramente también, ¿qué vemos? ¿De quién está alejado? Él está alejado de la élite religiosa, porque ¿dónde está la élite religiosa? En Jerusalén, en Judea, y él no anda por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no va allá? Porque así es como Dios quiere que fuese, que él estuviera en el lugar donde andaba. Por otra parte, también, hermanos, vamos entendiendo un poquito más, podemos notar que en este pasaje en particular no se nombra tampoco de manera manifiesta que el Espíritu Santo lo haya dirigido en cada sitio que visita. Mateo no identifica este obrar
como sí pasa en relato paralelo, por ejemplo, el de Lucas 4:14 que leímos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque si bien es cierto que el Espíritu lo estaba guiando, porque Lucas así lo había dicho, a la par podemos ver por nuestro pasaje que Jesús está tomando decisiones de acuerdo a la providencia divina. Mateo quiere resaltar esto también justamente en nuestro versículo 12, porque en Lucas decía, él fue lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo a Galilea. Pero fíjense que aquí da como otro panorama cuando en el versículo 10 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y no habla del Espíritu Santo. Providencialmente ocurre una situación que hace que él tenga que intervenir. O sea, en cierta manera, podemos ver que, como expresa aquí, solo a partir de haber oído que Juan estaba preso, y entonces Jesús que dice, bueno, se necesita ¿qué cosa? Alguien que releve, que haga un relevo de la tarea que estaba realizando Juan, porque ya Juan no la puede seguir haciendo, porque ¿qué pasa con Juan? Está preso. Entonces yo ahora tengo que ir a reemplazarlo. En cierta manera podía parecer que el trabajo de Juan había caído en saco roto al no poder continuar. Pero, hermano, nada más alejado de la realidad. Aunque ya el mensajero no podía seguir cumpliendo con la tarea, ahora el Señor mismo la va a continuar. Él va a tomar la posta. El plan de Dios iba a seguir adelante, sin pausa ni retrasos, porque Dios estaba guiando las cosas para que todo se cumpliera de acuerdo a su plan. Pero veamos algo más. Luego de predicar un tiempo en Nazaret, dijimos que se alejó de ahí y muda su centro de operaciones, por así decirlo, dijimos a Capernaum. No se nos dan hasta acá muchas razones del cambio, pero vimos por Lucas que en parte pudo haber tenido que ver con que los judíos en la ciudad de Nazaret lo rechazaron fuertemente su enseñanza. Ahora, ¿qué hizo Jesús en ese caso? ¿Se quedó ahí enojado? ¿Hizo descender fuego del cielo? No, se fue a otra ciudad a seguir con su trabajo. Uno que le diera, por ejemplo, la posibilidad de movilizarse a otras ciudades, porque como era una ciudad portuaria, podía luego por mar ir rápidamente a otras regiones. La providencia lo guía a alejarse de un lugar y él define ahora irse a otro lugar. Pero aunque esto es en parte cierto, hay algo también central que sabemos que fue lo que definitivamente influyó, en particular en la decisión que toma Jesús de escoger a Capernaum como un lugar en el cual él va a seguir trabajando. Y el mismo apóstol lo comenta a continuación a partir del versículo 14. Una vez que dice que va a Capernaum, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que si bien había cuestiones estratégicas que pudieron influenciar en la decisión de Jesús, que la providencia divina en parte pudo haber orientado cuál iba a ser su agenda de trabajo, guiado por el Espíritu Santo también, toma ese camino porque era algo que ya estaba anticipado por la palabra de Dios. Mateo así lo explica. Toma la decisión de ir para esa región porque así es como estaba ya definido. Jesús va a cumplir con la voluntad del Padre, yendo a servir en el lugar que hacía falta y dejando para más adelante otro sitio donde al resto le podía parecer que era más estratégico, como Judea, por ejemplo. Ahora, la cita aquí del apóstol es la del profeta Isaías, Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. A esta región de Palestina donde había ido Jesús, como estamos viendo, se la conocía como Galilea de los gentiles. Era una región habitada por una mezcla de personas que venían del contexto judío y del contexto gentil. Si bien originalmente este territorio fue entregado, como estamos leyendo, a las tribus de Zabulón y Neftalí para ocuparla, allí en la época de la conquista, cuando Josué entra con el pueblo de Israel a la tierra prometida, estas tribus no expulsaron a los extranjeros y por lo tanto se volvió una zona mixta, donde vivían las tribus de Israel, pero también vivían gente extranjera. Luego, muchos años después, esas tribus caen en manos de los asirios y allí fue poblado incluso por más cantidad de gentiles. Por eso es llamado así Galilea de los gentiles. Un historiador nos da algunos detalles
que nos ayudan a entender cómo se llegó a la situación ya para la época de Jesús. Escuche, dice, hasta que fue temporalmente liberado por Judas Macabeo en el 164 a.C., la región de Galilea estuvo en gran medida bajo control extranjero e incluso fue ampliamente poblada por no judíos. Otro líder judío, Aristóbulo, reconquistó Galilea en el 104 a.C. y trató infructuosamente de establecer una nación en su totalidad judía, circuncidando por la fuerza a todos los habitantes varones. A lo largo de estos siglos trastornados, los judíos que permanecían en Galilea se habían debilitado en gran manera tanto en el judaísmo bíblico como en el tradicional, lo que dio incluso mayor importancia al nombre Galilea de los Gentiles. Evidentemente, para aquellos judíos que habitaban en Judea, Galilea era Galilea de los Gentiles porque, bueno, hay judíos, pero son un desastre, eso no son judíos posta, porque no viven de acuerdo a cómo vivimos los judíos, decían. Y por eso los judíos en Judea no miraban con buenos ojos y por eso lo llamaban, en cierta manera despectiva, Galilea de los Gentiles. Aunque había judíos en esa región, porque vemos que había sinagogas allí, pero los tomaban despectivamente. Un comentarista también indica lo siguiente, dice lo siguiente, escuchá. ¿No es extraño entonces que la reacción de muchos judíos de Jerusalén fuera de Galilea ha de venir el Cristo? Juan 7:41. La idea de un Mesías galileo, que procedería de esa región, parecía ridícula. Cuando Nicodemo trató de convencer a los fariseos de que debían hacerle un juicio justo a Jesús, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Claramente con una actitud despectiva hacia la región y hacia las personas que vivían en esa región. Pero bueno, ahí estaba Jesús, en esa región que todos los judíos despreciaban, que no les interesaba mucho ver y que tenían un muy mal concepto de esa región. Allí estaba el Hijo de Dios. Aunque pareciera absurdo, ese fue el lugar donde Mateo nos cuenta que el Señor estuvo ministrando durante buena parte de su ministerio terrenal. Una cosa impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo que vemos, el hecho de que haya sido adelantado en el Antiguo Testamento de que esto iba a acontecer y que ahora se estaba cumpliendo en ese momento de manera perfecta, refleja que esto era lo que el Padre requería. Esto era lo que el Padre quería que el Hijo hiciera, que fuera a esa región. Impresionante. Es como, no sé, imaginarse, no sé. Uno piensa en Jesús con todo su gloria y su poder, ¿no? Y me lo imagino acá en Argentina. ¿Y dónde iría? No, que vaya a La Recoleta, al barrio de Belgrano. No, La Matanza, Jesús. ¿Qué va a hacer en La Matanza? No, raro, ¿no? Pero bueno, en conclusión, lo que el apóstol está queriendo enseñar a su audiencia original es que la primera manera en que el texto presenta que el comienzo del ministerio público de Jesús demuestra que es el enviado de Dios es que Él sirvió en el tiempo y en el lugar indicado, donde Dios le había mandado. Jesús cumplió con su trabajo de manera sobresaliente. No es que dijo, bueno, como estoy en Galilea de los Gentiles, no importa mucho, no. Él hizo su trabajo adecuadamente, incluso en un lugar como este. Todas las decisiones durante el ministerio del Señor reflejan que en todo cumplió con la voluntad de aquel que lo había enviado al mundo, como nunca antes nadie lo había logrado y como nadie después de él lo va a hacer. La pregunta entonces que surge eso es, ¿quién otro fuera del Mesías podía andar de esa manera? Ese hombre tenía que ser el Mesías, porque nadie como él podía hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Por esto entonces, hermano, Él es digno de confianza, aunque muchas voces luego, en el tiempo cuando fue escrito el Evangelio, años después de lo que Jesús hizo, seguramente también de manera burlona, muchos también seguirían hablando de los días de Jesús. Mirá si el Mesías
va a venir de Galilea de los gentiles. El mismo rechazo que había en la época de Jesús habría décadas después, cuando los cristianos estaban diciendo que honraban a Cristo y que seguramente sus compatriotas judíos le decían: mirá si van a honrar y a decir que Jesús es el Cristo, cuando sabemos que en Galilea va a venir, va a estar. Pero hay otros asuntos importantes que se puede ver en esta sección, hermano. Lo primero es volver a repasar el hecho de que el ministerio público a tiempo completo haya arrancado en Galilea y no en Judea. Hace ver algo que ya estuvimos considerando antes y que vamos a ir viéndolo también en el desarrollo, que este Mesías no solo viene por las ovejas perdidas de Israel, sino que Él va a traer a Él mismo personas de todo tipo de contexto religioso, cultural o racial. Y ya lo venimos viendo, ¿se acuerdan? Que muchas de las personas que parecen más, que son las que más creen en Él, ¿quién son? Gentiles, gente que uno dice, esta gente no. ¿Y qué nos dice aquí el texto? Esta gente sí. El mensaje de Cristo iba a alcanzar a todas las esferas sociales, incluyendo a un grupo muy despreciado y enemistado con los judíos, como eran los gentiles. Porque este Mesías, si bien es el rey de los judíos, en verdad Él es también el Señor sobre todo el universo. Y como Señor sobre todo, vino a salvar gentes y a hacer un pueblo para Él de toda lengua y de toda nación. Él no va a morir solo por Israel, sino por cada pecador que confíe en Él para salvación, provenga de donde provenga. Hermano, nosotros somos un testimonio de eso. Miren si no va a ser un Salvador diverso. Mírense ustedes. Mírenme yo. No sé, no conozco ningún acá judío. Miren si... Alguno dice por ahí, levanta, dice medio judío. No sé si judío, pero la mayoría gentiles. Que demuestra que Él es un Salvador de todo el mundo. Y que Él ha hecho para sí un pueblo de toda nación. Pero también repasemos, hermanos, un poquito más. Que esta gente entonces, si era el Salvador de todo el mundo y no solo de Israel, esta gente ya que Él iba a salvar no tendría que abrazar el judaísmo para recibir el perdón de los pecados, sino solamente poner su fe en ese judío perfecto que siendo Dios se hizo hombre, como Jesús. Hermano, Jesús claramente es el Mesías, el que sirvió al Padre en perfecta obediencia. Pero también creo que es interesante, repasemos solo por un instante la descripción que hace Isaías y a la cual Mateo no duda en volver a resaltar, que esta gente que estaba en tinieblas, viviendo en sombra de muerte, dice, luz les resplandeció. El Salvador va a ministrar en el lugar menos pensado y a la gente o a las personas que menos lo esperaban. ¿Por qué? Porque esta era la voluntad del Padre revelada en las Escrituras. Y probablemente también porque esta gente estaría mucho más dispuesta a escuchar su mensaje al considerar su propia indignidad y no querer aferrarse a la tradición o a la religiosidad vacía y ritualista como una garantía de salvación, algo que claramente en Judea abundaba. Y por eso el mensaje de Jesús va a ser tan confrontativo, mucho más en Judea. Pero me pareció también bueno, hermano, y le pido que me escuche. Un comentarista indica lo siguiente al respecto de esta mención, que me pareció muy hermoso. Escuche. Tal como Isaías había profetizado 8 siglos antes, los galileos rebeldes, despreciados y ennegrecidos por el pecado, fueron los primeros en vislumbrar al Mesías.
los primeros en ver el amanecer del nuevo pacto de Dios. No fue la poderosa y hermosa Jerusalén, la ciudad reina de los judíos, sino Galilea de los gentiles, la que oiría primero el mensaje del Mesías. No fueron los judíos ilustrados, orgullosos y puros de Jerusalén, sino las multitudes no tradicionales, mestizas, marginadas y mezcladas de Samaria y Galilea, las que tuvieron ese gran honor. Jesús fue primero a los que estaban más necesitados y que se encontraban más dispuestos a reconocer la necesidad que tenían. El Hijo de Dios fue enviado con el fin de ser luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, como dice Lucas 2:32, mencionando Isaías 42:6. Dice lo siguiente también muy lindo. No fue ninguna coincidencia de la historia que la luz del mundo, como dice Juan 8:12, se proclamara primero en Galilea de los gentiles. Fue en Galilea y sus alrededores que Jesús había pasado toda, menos una pequeña parte, su infancia y su primera juventud. Y fue a donde allí su ministerio se desarrolló primero y comenzó a propagarse. Finalmente dice, cuando resplandeció el nuevo día del Evangelio, los primeros rayos de luz brillaron en Galilea. En esta tierra de opresión, dispersión e influencias morales y espirituales destructivas y de muerte inminente ante el mensaje de juicio divino, Jesús vino con palabras y obras de misericordia, verdad, amor y esperanza. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Creo que esta primera realidad debe llevar, hermanos, a una profunda reflexión a nuestra vida, así como fue para la audiencia original. Y pienso que al menos lo debe hacer de dos maneras. Lo primero, hermanos, es notar la actitud del Señor, de acercarse primero a la gente que parecía más indigna, porque esto choca seguramente con mucho nuestro orgullo personal con el que a veces combatimos. Porque seamos honestos, ¿a quién no le ha pasado en ocasiones de verse más digno que otros? Tal vez por su mayor conocimiento bíblico o por su propia piedad. ¿Quién no ha sentido la tentación de tomar a cristianos más inexpertos o menos preparados y no verlos a la altura de uno? ¿O quién puede afirmar que nunca ha luchado con la idea de que por ser cristiano uno debe recibir trato especial de los demás o incluso de Dios mismo, como creyéndose uno mismo más digno que otros? Hermano, creo que este pasaje tiene mucho que decirnos, porque sin lugar a duda tenemos que recordar que nosotros éramos como estos galileos, indignos, malvados, sucios y cargados de pecado. Éramos rebeldes y enemigos de Dios. Y cuando volvemos a considerar que Cristo se acercó a nuestras vidas y que su luz resplandeció para nosotros también, incluso siendo igual de merecedores que el resto de los hombres de la condenación, eso debe quebrantar cualquier rastro de orgullo en el corazón. Porque la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de qué dignidad te podés jactar si vos estabas igual de perdido y sucio que el resto de la humanidad? Lo segundo que no se puede dejar de mencionar es pensar acerca del ejemplo que Cristo nos da por medio de esta sección. Él sirvió al Padre, pero siempre de la manera correcta, en el tiempo y en el lugar adecuado, siempre, siempre. Ahora, qué diferencia significativa de la actitud de Jesús con la del pueblo que Él salvó. De cuántos creyentes uno sabe que son capaces de servir, pero solo cuando ellos quieren, a su manera.
o que no esperan en la providencia divina, como Jesús, que esperaba el momento adecuado y el tiempo adecuado. Si los líderes en su iglesia o la iglesia no los ubican en el lugar que ellos quieren o en el tiempo que ellos ven que es el correspondiente, enseguida se ofenden y no quieren servir más. O lo hacen de manera desganada o quejosa. No me tienen en cuenta, no ven mi potencial. Ya deberían darse cuenta. Hermanos, Jesús esperó el tiempo propicio, claramente aquí lo vemos. Dejó que sea la palabra de Dios, la guía sabia del Espíritu Santo y el desarrollo providencial de la circunstancia, lo que fue marcando su hoja de ruta en el ministerio. Y si así fue con Jesús, ¿no deberíamos entonces nosotros seguir su ejemplo? La siguiente manera que el texto presenta de cómo Jesús demostró que era el enviado de Dios en el comienzo de su ministerio público, dice el texto, y vamos a ver en el versículo 17, que Él predicó el mensaje correcto. El pasaje prosigue y finaliza con una explicación concreta de parte del trabajo que iba realizando el Señor durante su ministerio público. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miremos algunas cuestiones para entender el énfasis de esta porción. Lo primero que debemos mirar es el desde entonces. Esto indica que la acción que comenzó a desarrollar el Señor no es que arrancó en Capernaum, sino que es lo que venía haciendo desde antes. ¿Qué era lo que venía haciendo? El texto resalta que Jesús comenzó a predicar. Esta fue una de sus tareas centrales durante el desarrollo de todo su ministerio terrenal. Así lo dice, por ejemplo, Marcos 1:38, dice Jesús, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Pero el hecho de que se mencione que con eso comenzó es identificar esta labor como crucial en el plan de Dios. Es como que Mateo está dando a entender. Ya desde el comienzo Jesús centró su ministerio en predicar. Esto se va a mantener durante todo el recorrido de su labor, porque era lo que el Padre así deseaba, que Él predique. Sobre todas las cosas, que Él predique. Ahora, otro aspecto importante es repasar qué significa la palabra predicar que se menciona aquí en el texto. Es la palabra en el griego keruso. En el original es la idea de proclamar o publicar un mensaje, o sea, dar a conocerlo de una manera pública para que sea oído por muchos. Esto es interesante porque es lo que iremos viendo en buena parte de este libro, donde vamos a estudiar mucho de la predicación de Jesús. Quien se nos va a ir mostrando que el Señor predicó con seguridad su mensaje. ¿Por qué? Porque era un testimonio fidedigno traído desde el mismísimo trono de Dios. Él no vino a dar opiniones subjetivas, sino a proclamar verdades objetivas. No le sugería a las personas algunas opciones recomendables. Él vino a ofrecer el único camino aceptable y los requerimientos necesarios de aquellos que quisieran seguir ese camino. Evidentemente entonces, obedecer a su mensaje no era opcional, sino mandatorio. Por lo tanto, si esto era así, lo que Jesús tenía que testificar era, como decimos nosotros, la verdad y nada más que la verdad. Y como Él daba esa verdad, entonces el mensaje de Jesús tenía una autoridad que otros maestros en ese tiempo no poseían. ¿Por qué otros maestros no poseían esa autoridad? Porque esos maestros al enseñar, al predicar, habían mezclado verdades bíblicas con las interpretaciones y tradiciones rabínicas y con esto que restándole peso a sus sermones. A tal punto que sus oyentes ya no podían distinguir a la palabra de Dios de las opiniones de los hombres y por lo tanto solo podían brindar un mensaje que no tenía mayor peso específico que aquel que las personas quisieran darle. Porque ya no tenía peso, porque no era verdad de Dios. Era verdad de Dios,
mezclada con opiniones de hombre. Y Jesús va a tratar luego con este asunto más adelante. Seguramente usted leyó, pero ¿se acuerda cuando dice, oíste que fue dicho? El mensaje de ese momento. Pero yo os digo, y Jesús da la verdad. Y esto era importante porque una predicación como la de los maestros de aquel momento nunca podía ser tomado en serio. Tal vez podía generar algunos cambios exteriores en la conducta, pero no tenían poder de lo alto para salvación, porque se habían alejado de la verdad. Porque para que una persona se salve necesita escuchar el Evangelio, pero el Evangelio verdadero. Porque ese es el que tiene poder de salvar. Es como Pablo lo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como Mateo testificará más adelante, llegó a ser muy sorprendente para los oyentes de Jesús la autoridad de su predicación en comparación incluso con los grandes líderes religiosos de aquella época. Fíjense, dice, cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero el texto también nos remarca cuál era el contenido de su mensaje. Se nos informa que Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué nos hace acordar esta parte? Volvamos al pasaje, por favor. ¿A qué nos hace acordar este mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No es muy difícil esa respuesta a esa pregunta. Es exactamente lo mismo que Juan el Bautista había predicado, ¿se acuerdan? Ya lo hemos visto hace muy poquito. Mateo 3, 1, 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo ¿qué cosa? Lo mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Simplemente que el Bautista predicaba preparando el camino y ahora el que predica es acerca del cual Juan había hablado. Jesús decía a las personas lo mismo que Juan había dicho en el Jordán, que ya era tiempo de dejar de vivir en las tinieblas en las cuales se encontraban y venir a Él, la luz verdadera, arrepentidos por haber vivido tanto tiempo lejos de Dios. Como antes vimos también, hermanos, en su momento, arrepentirse de verdad equivale a que el pecador abandone su camino de maldad y se vuelva al Señor por medio de la fe. Un comentarista dice lo siguiente en cuanto a esto. Arrepentirse, la palabra metanoeo, literalmente significa cambio de percepción o un cambio en la manera en que vemos algo. Por tanto, arrepentirse es cambiar la forma en que una persona ve al pecado y la manera en que ve a la justicia. Esto implica un cambio de opinión, de dirección, de vida misma. Arrepentirse es tener un cambio radical en el corazón y la voluntad y por consiguiente de comportamiento. Esa fue y siempre ha seguido siendo la primera exigencia del Evangelio, el primer requisito de la salvación y el primer elemento de la obra salvadora del Espíritu en el alma. Es a lo que Jesús llamó a las personas, así como luego lo seguirán haciendo los discípulos cuando Jesús le entrega la posta. Allí en Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando Pedro predica a la multitud, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿qué les dijo? Pasen al frente, vamos a orar por ustedes. Repitan conmigo, Señor Jesús. No, ¿qué le dijo Pedro? Arrepentíos. Lo mismo. Lo llamativo es, obviamente, respecto a la diferencia del tiempo. Juan había declarado esta necesidad debido a que el rey estaba viniendo. Ahora es el rey mismo el que llamaba a las personas a que depusieran su actitud y se volvieran a él de todo corazón. Pero este ministerio comienza no en Judea, sino en Galilea de los gentiles, donde vamos a ver que su fama se va a comenzar a divulgar. Más adelante lo vamos a ver a esto. Ahora queda algo interesante nuevamente por responder. ¿Qué tiene que ver esto con lo que Mateo está enseñando? Recordemos lo que recién mencionaba. El apóstol testifica que las primeras palabras de Jesús al predicar son las mismas que dijo Juan. Si bien
en otros evangelios tenemos otras palabras predicadas por ambos entre medio del tiempo del ministerio de uno y de otro, Mateo no lo trae a colación y lo primero que hace es tomar las palabras de Jesús y evidentemente mostrar que son iguales que las que dice Juan. ¿Por qué? Bueno, hay muchas opiniones entre los eruditos, pero considero que esto es así porque lo que Mateo intenta hacer es poner el foco en que, de cierta manera, Jesús retoma la tarea de Juan, justo en el lugar donde Juan lo deja. Juan terminó diciendo esto, ahora Jesús retoma esas palabras y luego va a continuar con la tarea. El mensaje de Juan el Bautista es el puntapié inicial a partir del cual Jesús va a continuar la proclamación del Evangelio. Por eso es correcto, como está indicando aquí el apóstol, arrancar desde ahí. Pero además, expandiendo ahora el Evangelio, el mensaje, a otros lugares más allá de donde Juan llegó. Juan no pudo llegar más lejos porque ¿qué pasó con él? Terminó su ministerio, fue encarcelado, ya acabó su tarea. Pero más allá de que Jesús llevó más allá y luego los apóstoles van a seguir mucho más allá, lo más importante de todo, ¿qué es? Entre lo que hicieron uno y otro, conservar la pureza del mensaje. Porque de nada hubiera seguido continuar la tarea de Juan, pero diciendo algo distinto o amoldado al gusto de los oyentes. Tomo un paréntesis, pero es triste decirlo, pero actualmente vemos que el movimiento evangelístico actual tiene mucho de avance en cuanto a recursos, a que sale en todos lados, pero poco y nada de conservar el contenido. Y es por eso, hermano, y usted lo sabe, que hay millones de personas que se identifican supuestamente con Cristo y el Evangelio, pero que vos le podés preguntar y a duras penas si pueden esbozar algunas pautas del contenido del mensaje. ¿Eso por qué fue? Porque se ha dejado de lado la pureza del mensaje. Porque se dice, vamos a ganar Argentina para Cristo, y de lo que menos se habla es de Cristo. Y muchas campañas evangelísticas, como se van a hacer en estos días, van a decir que van a hablar de Cristo, pero cuando la gente vuelva a su casa va a decir, ¿y qué habló el apóstol famoso? No sé lo que habló, pero me sacó hasta el último peso, pero me prometió que voy ahora a mejorar. Eso no es ganar a Argentina para Cristo. Eso es llenarse los bolsillos de plata. ¿Cuál es el punto entonces? Que el Señor allí, en este pasaje, está predicando tal como tenía que hacerse, con la autoridad de la verdad que estaba proclamando justamente, le daba. ¿Y por qué era tan importante esto de mencionar para Mateo? Porque así el texto presenta la segunda manera de cómo el ministerio público de Jesús demuestra que es el enviado de Dios. ¿Cuál es? Que Él predicó el mensaje correcto. Y esto es algo que se ve desde el comienzo de su ministerio, pero que se extenderá hasta el final. Jesús no solo predicaba con seguridad y autoridad, sino que sobre todo proclamaba lo que su Padre le había mandado a decir. Y así lo dice, por ejemplo, Juan el Bautista, declara acerca de Jesús y dice lo siguiente en Juan 3:34, Nueva Versión Internacional, dice: el enviado de Dios, hablando de Jesús, comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Y Jesús mismo también lo declara en Juan 12:49, también en Nueva Versión Internacional. Dice Jesús: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Ahora uno puede decir, ¿acaso lo que Jesús podría predicar por su propia cuenta hubiera estado mal? No. Pero si vino enviado de parte del Padre como siervo, fue entonces en su estado de humillación que Él definió decir solo las cosas que el Padre le encargó predicar y nada más. Por lo tanto, la rectitud al transmitir su mensaje demuestra que es el enviado de Dios. ¿Por qué? Porque Él viene a decir tal cual el Padre le dijo que tenía que decir.
¿Cómo podía entonces la audiencia original desconfiar o despreciar su doctrina? Si todo lo que él dijo era lo que Dios estaba diciéndole. ¿Qué importaba si los líderes religiosos de aquel entonces se opusieran? Porque ¿cuál era el conflicto que tenía la audiencia original de Mateo? Que ellos habían escuchado la doctrina de Jesús, pero por otro lado los líderes religiosos le decían, no, eso no es así. El rechazo, hermano, de las personas al Evangelio, sean ateas o no ateas, religiosas o no religiosas, el rechazo de las personas al Evangelio siempre ha sido igual. No se debe a alguna falla en el mensaje de Jesús. Evidentemente no había falla, ¿por qué? Porque Él habló todo de parte de Dios. Sino que el rechazo se debía a su propia mala predisposición a recibir la verdad. Porque las personas no se oponen a la enseñanza de Cristo porque centralmente tengan acusaciones en contra de algunos de los argumentos esgrimidos por Jesús, sino principalmente porque no quieren aceptar la verdad objetiva que se predica. Como decimos siempre, hermanos, al predicar el Evangelio, y por eso necesitamos entenderlo y buscar la ayuda del Señor al predicar. El problema de las personas no es un problema intelectual, es moral. No es que la verdad que decimos tenga algún problema. El problema de las personas es con la verdad, porque quieren vivir en mentira. Pero para salir de esa mentira necesitan escuchar la verdad. Ahora, sin lugar a dudas que estos conceptos finales también nos tienen que llevar a la reflexión. Creo que por un lado respecto a una implicancia directa en la confianza de la identidad de Jesús y el mensaje que daba. Si Él es el Mesías, entonces lo que haya dicho es digno de ser escuchado, creído y obedecido. Y más cuando, como por ejemplo este texto está mandando a hacer algo. Si Él nos dice a nosotros y al mundo entero que le demos la espalda al pecado y nos volvamos a Dios, ¿qué duda cabe que tenemos que actuar en consecuencia? ¿Qué podemos decir? Bueno, ya me voy a arrepentir. Ya, dame unos días, dame una semana, dame un mes. No hay nada más importante que cumplir con lo que Dios dice que tenemos que cumplir. Pero el arrepentimiento genuino implica algo muy obvio. Es decirle no a nuestra vida de pecado, en rebeldía a Dios, y por medio del Evangelio seguir a Cristo, porque solo es por medio de Él que tenemos acceso al reino de Dios. Hermano, algo de esto lo veremos en mayor detalle en el próximo relato, que es muy hermoso. El llamado del Evangelio es un llamado a ser un discípulo de Cristo. Es el llamado del discipulado. Es seguirle a Él, cueste lo que cueste. Sea lo que sea que Él nos pida. El costo que paga el discípulo es seguir a su maestro. Porque solo así es como se muestra un discípulo verdadero. Ya lo vamos a ver con mayor detalle en la próxima relato. Pero evidentemente esto implica hacer lo que Él manda, vivir como Él quiere que vivamos, y dejando el resto de las cosas como nuestros sueños, planes, objetivos de vida, ambiciones personales en un segundo plano, porque hoy por hoy, para cada discípulo de Cristo, la voluntad de Dios es el norte para nosotros. Pero ya vamos a hablar con mayor detalle de esto en el próximo sermón, así que no te lo pierdas. Por otra parte, esta porción nos lleva a ver la importancia de seguir el ejemplo de Jesús. ¿En qué sentido? En esforzarnos por proclamar el mensaje de Dios con fidelidad. Uno dice, bueno, qué lindo, pastor, que predique la verdad. En mi iglesia se predica la verdad. ¡Qué bueno!
Pero déjame decirte una cosa, si bien Dios pone en la iglesia pastores que prediquen la verdad, predicar la verdad es una responsabilidad que le cabe a toda la iglesia por igual, seas o no seas pastor. Porque Él da a la iglesia la responsabilidad de seguir hablando lo mismo que Él dijo. Fíjense, usted lo conoce, ya lo vamos a ver en su momento, pero podemos verlo ahora, casi al final del Evangelio, según Mateo 28, 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjense versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué está diciendo ahí? Sigan hablando de lo mismo. Lo que yo les mandé, ahora ustedes mándenles a ellos también. Hermanos, no somos llamados a innovar, sino a decir lo mismo que se nos ha enseñado. Porque la gente no necesita escuchar lo que podemos decir de nuestra parte, sino lo que Dios tiene para decirle. Porque eso es lo que requieren escuchar para entonces poder ser salvos. Pero yo pienso que es así. Bueno, en el mundo puede ser así. Pero ¿saben una cosa, hermanos? En el reino de los cielos, nuestras opiniones no importan. Lo que se requiere es obedecer y proclamar las verdades que se nos han sido reveladas en las Sagradas Escrituras. Y nada más. Mi pregunta es, cada vez que te ha tocado hablarle a otros, ¿qué tipo de mensaje es el que estás hablando a los demás? ¿Qué tipo de mensaje vas a dar a los demás cuando te toque hablar? Finalmente es necesario hablar a aquel que hoy todavía está sin Cristo, que no ha nacido de nuevo y que por ende está en condenación a causa de sus pecados. El mensaje que vimos hoy creo que es claro. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que arrepentirte de tus pecados. Dejar de vivir tu vida como si Jesús no fuera el Señor. Como si Él un día no vaya a juzgar tu maldad. Porque si bien Él es bueno y paciente, también es justo y recto. Y Él no va a pasar por alto cada una de tus infracciones a su ley. Mi pregunta, querido oyente, es ¿qué pasará el día que estés delante del trono de Dios? ¿Con qué te vas a justificar de tu desobediencia constante a sus mandamientos? No vas a poder hacerlo con nada. Pero ¿sabes una cosa? En su misericordia, Él hoy te llama a que depongas tu rebelión, a que dejes de poner excusas. Él vino a este mundo a morir en la cruz para que vos no tengas que morir en condenación eterna. Pero para eso tenés que arrepentirte y confiar en Él. Reconocer que no te podés salvar a vos mismo y clamar para que Él salve tu alma. Porque hoy es Jesús, el Rey de Reyes, el que te está llamando. Él te está llamando hoy. Mi pregunta es, ¿qué harás? ¿Qué harás? Vení al Señor, no esperes más.